bienvenidos a nuestro programa In Company, un espacio nuevo e incluyente para la colaboración a través de estas charlas que tenemos, de estas entrevistas con expertos del quehacer organizacional, los que están metidos ahí en el tema, ¿no? Hoy vamos a tener un programa muy nutrido porque vamos a hablar de liderazgo con sentido, separado, ¿no? ¿La tenés? Bueno, y para hablar de este tema hoy nos acompaña un invitado de lujo, o como digo yo, una pinturita. Se llama Antonio Olivares y ya le damos la bienvenida. Bienvenido, Antonio, ¿cómo te va? Gracias, Pati. Un honor estar contigo y te agradezco mucho la invitación. Qué linda por esta invitación y en este espacio que, bueno, el tema ya en sí es fascinante. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias a vos, ¿eh? Bueno, Antonio estudió la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica de México. Tiene además una maestría en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana y un diplomado en Desarrollo Organizacional por el ITAM. Además tiene cursos en desarrollo de entrenamiento en Minneapolis y Richardson, Texas, USA. ¡Wow! Vamos todavía. Así que además ha dado talleres y conferencias en muchísimos países de Latinoamérica. Decís Perú, estuvo en Perú. Decís Costa Rica, estuvo en Costa Rica. Decís Argentina, estuvo en Argentina. O sea, lo conocen hasta las piedras. Y si no, díganme ustedes ahí en el chat, por favor, si alguien no lo conoce, si hay alguien que lo conoce y lo quiere saludar, ahora pueden aprovechar. Y además de esto, y esto no lo dice en la semblanza, y acá tiembla Antonio, yo cuando tuvimos estas entrevistas previas para arreglar esta sesión, iba a decir, bueno, este programa y qué sé yo, pude ver que es una persona muy directa, lo cual me encanta, pude ver que es una persona generosa, de mucho carisma, pero sobre todo es una persona coherente, es decir, lo que profesa, lo vive. Y eso lo convierte en un profesional de alta calidad, que es lo que realmente resalta en Antonio. Así que bueno, antes de seguir, recuerden que si se corta, volvemos en unos minutos, puede pasar, así es esto, estas cosas tecnológicas que no conocemos muy bien todavía, y vamos a volver a conectar. El programa sigue grabando, por lo cual nosotros después lo editamos y lo vamos a subir en YouTube. En estos días, supongo que mañana o pasado, ya lo van a tener en el canal de YouTube. Y de paso les recuerdo que se suscriban y que activen la campanita para no perderse ningún programa. Odio decir esto, pero hay que decirlo. Bueno, también vamos a estar en las demás redes, por supuesto, y en nuestra última adquisición, que bueno, no es nada novedoso, pero para nosotros sí, que son los podcasts. Y a mí esta herramienta realmente me fascina porque mientras estamos haciendo algo, podemos ir escuchando, ir interiorizándonos de todos estos temas tan interesantes y aprendiendo, pero aprendiendo con H, ¿no? Es decir, no tomar una postura, ni tampoco ver si es verdad o no, pero sí tomar conocimiento, que es una de las cosas que nos resistimos un poco a hacer. Ya en otra entrevista, la doctora Ana Nájera, ya lo pueden ver también, los invito, ella explicaba que a veces ante cosas que no conocemos o ante cosas que nos es difícil enfrentar, tomamos posturas de negarlo, de descreerlo, de mirar para otro lado. Bueno, aquí en este programa lo que queremos es empezar a hablar de esas cosas, empezar a sacarlas, ¿no? A la luz, porque creo yo y todos los colegas y con los que hablamos, estamos convencidos de que hablando de estas cosas podemos encontrarle alguna solución y una forma mejor de enfrentarla. Bueno, sigo, voy a hablar un poquito más, hoy me toca hablar un poquito más. Todos los comentarios, todos los saludos, todas las preguntas que quieran hacer y lo que quieran decir, siempre que sea de buena, bueno, si es de buena onda, mucho mejor, déjenlo en los comentarios, para nosotros es muy importante porque podemos contestarlos y además recuerden que siempre la interacción enriquece y mucho.
Y bueno, también les voy a pedir que se queden hasta el final porque hay una sorpresa y también quiero darles una recomendación de algo que estuve aplicando esta semana con respecto a la comunicación efectiva que probablemente les pueda traer un beneficio. Así que eso va a quedar para el final. Y bueno, ahora sí, si nunca nos has visto, esto es In Company, yo soy Patricia Pérez Solernú y ya le cedo la palabra a Antonio Olivares, que nos va a hablar de liderazgo con sentido humano, o liderazgo como quieras empezar. El tiempo es tuyo, Antonio. Excelente, muchas gracias, Pati. Hoy, pues, mira que nuevamente te agradezco y valoro muchísimo esta invitación. Y cuando hablamos del tema, es un tema que me entusiasma, que me apasiona y que nunca se termina de aprender, Pati, sobre este tema. Este tema que ahora en el mundo corporativo ha tomado una particular relevancia. De pronto con este fenómeno que estamos viviendo, de pronto a los líderes como que lo sacaron de su centro, como que hubo una disrupción, hubo digamos, como un cambio de mindset, de plataforma, en donde de pronto hay algunos líderes que empezaron, acá le llamamos como a cascabelear, o sea, decir, como un motor, decir, ¿ahora qué hago? Con presión por los resultados, por el otro lado con los indicadores, por el otro lado que home office, por el otro lado con el miedo, una serie de, un contexto bastante complejo como de procesar, de acomodar y encontrar la ecuación de pronto no ha sido tan fácil. Lo que he descubierto, Patti, en el tema de liderazgo como consultor en las organizaciones, es que los líderes no han terminado de entender cuál es su verdadero rol, cuál es la verdadera esencia del líder. Y esto, Patti, está teniendo un impacto bastante fuerte en el clima organizacional, en la salud mental y emocional de los colaboradores, en temas de burnout, en temas de señales ya críticas que pues sí ya es un alerta, un foco rojo en las organizaciones. Entonces, sí es complicado, es complejo y reitero, o sea, cuando hablamos de liderazgo, podríamos hablar de 50 Sí, definiciones, sí. ¿no? Como de 50 definiciones y de muchos autores y todas muy buenas y todo, pero algo con lo que me gustaría iniciar es cómo es el líder, cómo interpreta su rol. O sea, como líder, ¿cuál es la interpretación adecuada para hacer una ejecución y un líder que realmente genere resultados, pero que a la vez tenga este sentido básicamente humano? Y Claro. esos mundos de resultados y la gente y los colaboradores, de pronto difícil encontrar esa balanza, Patti, ¿no? Sí, es Entonces, como como que es a mí, complicado. a mí me decís, bueno, mañana tenés este puesto, vas a ser el líder de tal y tal equipo y decís, ¿qué hago, no? Es un poco entrarle a entender un poco eso. Exacto, exacto. Y entonces, exacto, ya tengo aquí la papa caliente y ahora, ¿qué es lo que hago? Entonces, hay algo, digo, me gustaría empezar como con el lado de la enfermedad y luego hablar del lado de la salud. A ver. O sea, de cuáles son algunas señales desde mi experiencia, Patti, estando en varias organizaciones, en diversas culturas, y he descubierto, primero descubierto y después confirmado de lo que pasa con el líder. Y hay algo, y ahorita platicaré de algunas hipótesis, que, que hace que los colaboradores se queden con esa sensación de no tener un buen jefe. Mm. Aunque hay líderes, y conozco líderes muy buenos y eficientes, y la verdad, modelos a seguir, no es la generalidad, Pati. Mi experiencia me dice que, que digamos que el rol del líder no lo han acabado de entender, que es un rol básicamente de servicio, de acompañar, de empujar, de desarrollar a otros. Más bien como que nos quedamos en muchos líderes que están obsesionados por el número, ¿no? Platicando con amigos y con personas y que dicen, oye, ¿por qué no paran los líderes? O sea, ¿qué es lo que están buscando? Y buscan pues muchas cosas
y hay algo que para mí es importantísimo, que es la conciencia, Pati. Hay muchísimos líderes que no tienen conciencia. El líder no para porque no tiene conciencia de lo importante que es parar, hacer un break, replantear, The dialogar. stop reflect, ¿no? Es parar para Exacto. reflexionar. Uh-huh. Parar para reflexionar, y sin reflexión no hay crecimiento. Yeah. Entonces hay esta obsesión de dar ese número, de dar ese indicador, de cumplir con los KPIs, de pronto ciertos miedos o a ser despedido o a lo mejor la interpretación que hacen sus colaboradores de él, pero por ahí va. Entonces, una parte muy importante en el líder es qué tanta conciencia tengo de conectar con el equipo. La palabra conexión yo daría que es como un driver importantísimo en el líder. ¿Qué capacidad tengo para conectar con el otro? De poder entender, de poder acompañar, de poder tolerar, de poder reconocer, de juntos hacer negociaciones poderosas, de tener diálogos más profundos, de poder dialogar abiertamente de temas que de pronto son, o sea, que de pronto hay temas que en ciertas sesiones que tenemos con el board o con el comité directivo, si no, es que ahí está el jefe, ¿no? Ahí está el jefe, entonces no, cállate. Entonces no tenemos esa cultura de abrir, de levantar la mano y de sacar cosas que realmente son relevantes para el equipo, pero que como que se maneja en México tristemente como muy underground. No, es que de eso está prohibido hablar. Y si Claro. hablas, vas a ser juzgado, vas a ser castigado, te van a llamar. Entonces de pronto se convierte en cuando levanto la mano de algo que yo veo que hay una incongruencia, déjame darte un caso. Estaban en una financiera, un millennial estaba trabajando en el área de servicio a clientes. Y entonces llega un compañero y le dice, oye, te habla el vicepresidente de ventas, o sea, digamos el big boss de ventas. Sí. Y dice el chavo, y dice que me espere con mucho gusto ahorita que termine la llamada, estoy con un cliente, ahorita voy con él. ¿Cómo crees? Es el vicepresidente, tienes que dejar todo. ¿Cómo crees? Es tu jefe, güey. Y entonces dice el chavo que me encantó, me dice, entonces díganme cuál es la cultura aquí. ¿Es primero el jefe o es primero el cliente? Entonces no seamos incongruentes. Claro, Este claro. muchacho no tuvo mucho futuro porque lo catalogaron como conflictivo. Cuando él era un muy buen ejemplo de decir, ¿qué tipo de cultura? ¿Qué tipo de Número cultura? desconocido. ¿No? Entonces, Patti, de estos casos, muchísimos, en donde te deja ver, Patti, el tipo de valores y el tipo de creencias de los líderes en México. Y te digo, aunque rescato a algunos líderes congruentes, tristemente es la minoría. Y es la minoría. Entonces, cuando hablamos de ejemplos de este asunto de empresas que están obsesionadas por su gran letrero, su gran manta que diga Great Place to Work, ¿no? Como si fuera una competencia de que yo ya tengo el papelito y ya Ya con tengo la eso, chapa, claro. ya tengo la chapa. Y entonces, otro caso, Pati. Me llama un cliente, un director de recursos humanos, me dice, oye, fíjate que tenemos a un diablo aquí, Toño, ayúdanos para hacer un diagnóstico porque yo no, pues no, yo no tengo la autoridad, soy su par y entonces van a decir, sé que es un diablo, pero pues van a decir que yo la traigo en contra de él. Bueno, Pati, hago un diagnóstico, me reúno el equipo, hago unos focus groups y bueno, y se avientan a vomitarlo, ¿no? Pero así 15 participan, no, Toño, si tú supieras, y pues claro que les creo, porque era la verdad, era privado, no estaba nadie más que ellos y yo, y fue anónimo. Entonces, olvídate, ¿para qué te cuento todo lo que, entonces 50 costos, yo todo lo anotaba, ¿no? Y me ha dejado plantado, y es un grosero, y un patán, y me ha gritado, me ha humillado, un diablo. Sí. Okay. Bueno, ok, listo, algo más, no, por favor, y suplicando la gente, por favor, haz algo, ya no lo aguantamos. Por Sí. favor, haz algo, Toño. Sí, como si Perfecto. uno pudiera, ¿no? También, porque no es tan fácil. Ujú. No es tan fácil. Y entonces, bueno, termino 3 hojas de rotafolio de 1000 cosas. Y entonces le llamo al personaje, al diablito. Al diablito. Le digo, oye, fulano de tal, oye,
fíjate que, como tú sabes, estamos haciendo un diagnóstico, queremos mejorar el clima, la congruencia organizacional, la cultura, el liderazgo, un liderazgo fuerte, congruente, y pues hay algunas cosas ahí. Mira lo que acaba de decir tu gente de ti. Mira, y entonces lo empieza a leer. ¿Quién contestó eso? ¿Quién contestó? ¿A No quién? importa quién, no importa quién contestó. Esto es lo que acaban de contestar hace 5 minutos. 15 personas tuyas. Entonces las lee y insistía, pero ¿quién contestó? No, esa necesidad de, a ver, ¿a quién le voy a reclamar? Y Patti dijo, yo no estoy de acuerdo con eso que pusieron. Así me dijo, yo no estoy de acuerdo, eso no es cierto. Entonces, es un claro ejemplo, Patti, de la inconsciencia. Entonces, voy con recursos humanos. Le digo, mira, esto es lo que opinó. Sí, pues así es, todo el mundo dice eso. Luego, hay que hacer algo al respecto, o un coaching, o un diagnóstico, o un feedback, o hay que hablar con su jefe. Bueno, para no hacerte el cuento largo, Patti, eh, hablaron con el jefe más o menos tenía el mismo perfil. Ese es otro tema, de que el jefe, Claro. así modelo con mi colaborador, el jefe es igualito. Entonces, ¿ahí qué haces? Y tú digo, bueno, entonces, ¿qué van a hacer? Pues nos tenemos que quedar porque ellos tienen, era un financiero, tienen los números de maravilla, tienen a la empresa financieramente perfecta. Claro. Entonces, ¿se va a quedar? Sí, sí se va a quedar. Entonces, te voy a pedir un favor, le digo al director, quita tu letrerito de Great Place to Work, porque hay 60 personas que todos los días lo sufren. Qué incongruencia, Patti. Great Claro. Place to Work, la gente se pitorrea de eso. Sí. Eso se vive en las organizaciones. Sí, Eso, Patti, se y vive lo en las he visto, organizaciones. ¿eh? Lo he visto en otra empresa que también, no, ya tenemos el simbolito de Great Place to Work, dice. Y con un gesto, ¿no? Con una expresión que decían, qué ironía. Y sí, lamentablemente esas cosas pasan. Y también pasa que uno como consultor, ¿no? Que te dice, no, quiero mejorar el clima laboral o lo que fuera, hacer un cambio. Pero cuando pasa esto que contás, vas y decís, bueno, señores, tienen que cambiar un poco la forma, te dicen que no. Y lo primero que pasa es que ya no nos contratan. Eso también, o sea, el decir la verdad, el poner al descubierto todo lo que está pasando, también es un tema, un riesgo, ¿no? Para los que trabajamos, porque no hay esta Exactamente. voluntad de decir, ok, voy a tomar conciencia de lo que está pasando. Yo creo que eso es Exactamente. uno de los sentidos más No, importantes. el Perdón. sentido, exactamente. Entonces, no nos ha acabado entre la vorágine, el ego, que digo, el ego, tú lo sabes, Patti, digo que como estructura, psicológicamente hablando, el ego, esta estructura psíquica existe en los seres humanos para crear mi identidad, conciencia de mí mismo, existe. Pero el ego es este como le llaman el ego inflado de esta sobrevaloración de mí mismo y en donde yo me creo ser el poseedor de la verdad. Este indicador es también una señal muy clara en donde, pues es que lo dice el jefe, ¿no? Y entonces, como lo dice el jefe, entonces todo mundo nos tenemos que fregar o nos tenemos que amolar porque pues lo dice el jefe. Oye, cuando un principio de liderazgo es la apertura, cuando hablamos de desarrollo organizacional, que es básicamente hablar de cambio, de change management, pues bueno, para hablar de cambiar, el primer punto es que tengo que estar abierto, un mindset abierto a ideas, a otros escenarios alternativos, a escuchar un poco más al otro, ¿no? Pero tal pareciera que nos resistimos a eso. Sí, mm, sí, sí. Y como líderes, por ejemplo, un buen líder, ¿cuáles son los temas que más les preocupan a los líderes de hoy? Además de, bueno, no saber bien dónde están parados, ¿no? Pero ¿cuáles son los temas a los que más se enfocan porque lo requiere el entorno? Sí, mira, digamos, hay elementos que están, digamos, en el control del líder, ¿no? Y hay elementos que están como fuera de control del líder. Y entonces, obviamente, en este entorno, Pati, y ahí, digamos, empatizo con los líderes, en donde no es tan fácil estar conviviendo con tanta incertidumbre. También la incertidumbre es desgastante, Sí. es preocupante, no se sabe, ahora más que nunca, el tema de la certeza casi que se desaparece del diccionario, no hay certeza de nada, Sí, no hay no. certeza de lo que va a pasar.
Entonces, hay una parte que tiene que ver con el entorno que les preocupa a los líderes, que es qué está pasando en el entorno. Hay mucha turbulencia organizacional. La competencia empieza también a tomar relevancia en temas de innovación, en temas de tecnología, en temas de digitalización. Y entonces eso también preocupa. Como una preocupación que he visto en los líderes, al menos con los clientes que tenemos, es cómo nos convertimos, cómo nos vamos un poco más rápidos a la era digital, cómo estamos tecnificándonos y cómo estamos concientizando al equipo de que por ahí va el futuro. Claramente por ahí va el futuro. Entonces creo que eso es una preocupación en general de los líderes, el tema de la tecnología, el tema de la digitalización y el tema de esta velocidad, ¿no? A esta velocidad de la luz con lo que está avanzando la tecnología y como que la pandemia nos ha empujado al mundo corporativo a digitalizarse. Por darte un ejemplo, tengo un cliente que cambiaron todas las oficinas, cambiaron todas sus oficinas, las desaparecieron, 15 pisos que rentaban los entregaron y todo el mundo empezó a tomar talleres, cursos y demás, pero intensos, de una serie de aplicaciones y de modelos digitales y de análisis financieros y de marketing digital y demás, en donde te puedo decir que el 90% de la gente está trabajando en su casa. Fíjate qué cambio. Ya no van a regresar, aunque acabe la pandemia, ya no van a regresar. Entonces, ese es un cambio impresionante. Y de veras ya no van a regresar. Y todo el mundo está todavía con la creencia de que, bueno, vamos a regresar. O sea, ya las cosas no van a ser igual jamás. Entonces, sí es de mucho impacto, Pati, eso les preocupa. Y fíjate, eso es algo que les preocupa. Y algo que no les preocupa mucho, Pati, es qué le está pasando a la gente. Muchas empresas sí lo hacen, pero muchas no. Entonces, no hay esa empatía profunda, decía Carl Rogers, no solo es entenderte, no es solo es entenderte, sino es hacerte ver que te entiendo. Claro. Y como hay un laca y hay una ausencia de empatía, de sensibilidad, de reconocimiento, de respeto por el tiempo. A otro cliente les hicieron una revolución, Pati, un grupo de millennials, por el abuso de los líderes, y 15 chavos entre 23 a 27, 28 años renunciaron al mismo tiempo por el abuso de los líderes. Wow. Me habló desesperada la directora de Recursos Humanos. Dijo, oye, Toño, ayúdame por favor a sensibilizar a los líderes que no han entendido que hay que respetar el tiempo de la gente. Líderes, Pati, que los viernes a las 10 de la noche mandan un correo para pedir una presentación para el lunes a las 9 de la mañana. Claro. Es una ausencia de sensibilidad y de respeto por el otro. Esa es la parte donde hay mucha inconsciencia, Pati. Repito, el tema de la conciencia, no, o sea, cuando me dicen, Toño, así como Coca-Cola vende diversión o una agencia de viajes vende sueños, nosotros, Pati, estamos en el negocio de la conciencia, digamos, conciencia y desempeño. Porque sin conciencia no hay cambio, Pati. Entonces, hasta que no entendamos los líderes la importancia que es esa autorreflexión. Fíjate, cuando hablamos del ego, que es un tema fascinante, la diferencia del ego, entonces dice, oye, entonces tenemos que ser todos humildes y todos y permisivos. No es eso. El péndulo, ¿no? Se va para el otro lado. Y no, o sea, hay una diferencia de un ego inflado a una autoimagen y un muy buen autoconcepto y una muy buena autoconfianza. Claro que podemos llegar a buenos resultados. Claro que tengo una buena imagen y que podemos hacer cambios poderosísimos, pero es muy diferente al ego. Claro. Ahí la gente es en donde se empieza a confundir. Entonces, tenemos que trabajar en la autoconfianza, en la autoimagen, y sobre todo, Pati, esa conciencia y esa voluntad de conocernos un poco más, de irnos un poco más a fondo, Pati, para poder hacer esa, interiorizar y observar de otra manera, con otros lentes, es decir, ¿qué me está costando ser así? Yo invitaría a los líderes a que se atrevan, un poquito, hay algunos, a veces hay líderes que no los tienen muy bien puestos, Pati, valor y coraje, ¿Cuál es valor y cuál es coraje? Valor y coraje, exacto. Por ejemplo, ¿qué tanto piden feedback a sus colaboradores? Pero genuino, que me digan, oye, dime mis netas, dímelo. O sea, ese es un ejercicio muy interesante, Pati.
descubrimos que hay muchos líderes que tienen mucho miedo, los tienen de este tamaño, de codorniz, chiquitos, Pati. Hoy más que nunca necesitamos líderes para hacer cambios disruptivos, Pati. Sí, Necesitamos, totalmente. esto, necesitamos líderes de este tamaño, Pati. Clarísimo como el agua. Líderes que se atrevan, que cuestionen, que confronten. Oye, es que el líder tiene que ser apapachador y cariñoso y todo amor. No, no, no es eso. Pero es un líder que respeta. Pero es un líder, digamos, a mí me quedó muy claro cuando me dicen así, oye, ¿cuál es el rol de líder en general? Tiene dos roles, Pati. Uno es amar, pero no amor romántico, no No, amor, el no otro. amor de pretty woman, ¿ok? Es un amor, el amor tiene que ver con reconocer, con respetar, con empatizar, con tolerar, con entender, con acompañar, con desarrollar. Eso es amor. Cuando hay una demanda, dice Freud, dice, toda demanda es una demanda de amor. Y es decir, no, y no que me abraces, es No, no. que me respetes mis vacaciones que negocié contigo desde enero y me las estás cambiando y no me las estás autorizando en junio. ¿Por qué? Y le altera el sueño a él y a la familia del niño que se quiere ir a ver a Mickey Mouse y dicen, ah, no, pues dile a tu familia que tú los alcanzas y dile a tu familia que del trabajo comes. Entonces dices, o sea, te quedas así como, puta, no lo han entendido. No, no. No, y en estos últimos tiempos, que ya venía de antes de la pandemia, pero con la pandemia se intensificó, hubo mucho esta conducta de meternos en el autoconocimiento, por suerte, ¿no? Pero también está el tema este pendular también está aquí, ¿no? Yo ya me reconozco, me autovaloro, me autogestiono y lo demás no me importa. Ya, el verdadero equilibrio creo que tiene que ver con conocerse a uno mismo y también conocer el entorno donde me desempeño, porque de esa manera puedo respetarlo. Es hacer la conciencia, justamente. Correcto, Pati, correcto. En la medida que me conozca un poco más, ese esfuerzo, y había tantas herramientas de autoconocimiento que sería como un primer, digamos, ejercicio de incrementar mis niveles de autoconocimiento y por el otro lado desarrollar más habilidades de gestión y de inteligencia emocional. Esos dos elementos de meterme un poco más a mí, de interiorizar más conmigo, de tener más conciencia de mí, de saber cuáles son, qué es lo que me detonan, cuáles son mis detonadores de cambio, qué es lo que me mueve en mi vida, qué me gustaría, cuál es mi proyecto de vida. O sea, esa parte de más interiorización, Pati, creo que puede incrementar la conciencia. Y esta parte de desarrollar, de este compromiso por desarrollar más habilidades, te digo, como de gestión emocional, de cómo gestionar un conflicto, de cómo desarrollar empatía, de cómo manejar mi propio estrés, etcétera. Como porque por ahí van algunos elementos como de acción para los líderes que nos están escuchando o algunos mensajes que pudiéramos dar. Bien, bien. No, me dejas pensando, por supuesto. Y algunos ya los nombraste, los mencionaste recién, pero como para dejarlo más ordenadito, ¿cuáles son los errores más frecuentes que cometen los líderes de ahora? En Sí, mira, general, no todos, ¿no? Pero en claro, claro. general. Mira, los errores que más cometen, Pati, uno es la falta de escucha. Como que les cuesta mucho trabajo escuchar profundamente al otro. Yo ya esto, no dejo, o sea, está hablando el otro y yo ya estoy diciendo lo que yo creo que es lo conveniente. Entonces, un gran error es la escucha activa. Decía eh, Egan, este también autor que escribió mucho sobre empatía primaria, que hijo, ya tiene muy, o sea, es un autor muy antiguo, pero que no ha perdido actualidad. Gerard Egan decía que la atención física es muy importante. El cara a cara, el ojo a ojo, el reflejo, el estar, el espejeo, realmente estar con el otro, ¿no? Sin celular, ¿no? Que a veces son distractores, sin ciérrame la puerta, con otra gente ahí, no, realmente conectarme con el otro. Eso es un error, es la falta de escucha. Otro error que cometen, Pati, es la falta de reconocimiento. Es algo que no se nos da como mexicanos, algo No está instalado no está como, instalado, como no una tenemos herramienta, este sí. chip.
Entonces siempre es señalar lo malo, el error, lo que no se hizo y demás. Tan solo, Patti, si hiciéramos una encuesta a nuestros participantes, a nuestro foro, a cualquier colaborador de cualquier empresa, y tu jefe te llama, no, o sea, es muy difícil que digan, oye, este señor me va a venir a reconocer. Mi jefe me llama para Claro, reconocerme. no, es para regañarme por algo, sí, sí. Es para un regaño. Entonces, entonces, un error es la falta de reconocimiento. Líderes, y Patti, me han dicho, directores, VPs, CFO, CEOs, Toño, diles por favor que ellos se tienen que reconocer, que si no lo reconoce su familia, están en un problema y que se tienen que reconocer a sí mismos, que en el fondo tienen razón, hay una parte de autoafirmación, pero qué importante es, se han hecho muchos estudios en donde el reconocimiento al otro le hace, digamos, tener sentido y significado a su trabajo. Vos sabés que yo una vez escuché en un programa de radio que la conductora decía, no, no, dice, yo si tengo que reconocer a fulanita o a menganita porque hace su trabajo, pues que se vaya, porque si no yo ya no la estaría contratando. Entonces, eso para mí no existe, no una cosa que yo me quedé, wow, eh, es el autorreconocimiento, como bien mencionaste recién, pero si no hay un sentido de equipo, una cosa como decís, me gusta lo que estás haciendo, o cómo lo estás haciendo, o qué cambios estás logrando, bien, te felicito, vamos adelante, todos necesitamos un poco de eso. Yo creo que Correcto. sí. Ujú. Correcto, Pati, coincido contigo, todos necesitamos eso y te digo, ese paradigma, los paradigmas que traen, yo hablo como que nuestros paradigmas y nuestras creencias son los que nos frenan en hacer ciertas cosas como líderes, porque aquí, Pati, es un tema de valores y lo que detona los valores de un líder es su sistema de creencias. Pues, lo que yo creo, nada, tú lo sabes, nada le gana a una creencia. Una creencia solo puede ser sustituida por otra creencia, ¿no? En el coaching ontológico, Sí, mucho del trabajo que se hace cambia una creencia limitante por una creencia potenciadora, que es sí, sumamente complejo. Pero el sistema de creencias me detona mis valores, entonces, mientras yo no cambie mi creencia, pues no voy a cambiar mi sistema de valores. Y entonces para este líder que primero que le dijo a su colaborador, dile a tu mujer que primero es el trabajo porque de ahí comen, esa es la creencia que él tiene, ese es el valor. Entonces, mientras no claro. cambie esa creencia, pues va a seguir influyendo en los demás. Y entonces, y ahí te va algo muy grave, Pati, que hay muchos colaboradores que compran esa creencia. Hace un par de, 2, 3 meses acabo de estar en un proceso de coaching con una firma automotriz importante. Eh, Me decía un gerente, un ejecutivo, eh, le sobraban como 45 kilos de peso, dolor de cabeza, tenía muchos indicadores de salud. Y le digo, oye, ¿y ya tomaste vacaciones? Me dice, ya me las o sea, ya me merezco vacaciones, pero es cumpleaños de mi jefe y no puedo faltar a su fiesta. Me pasa. No puedo faltar. Él ya me pidió que me fuera de vacaciones, pero yo no me quiero ir porque cómo faltar a su fiesta de cumpleaños. O sea, yo me impacté de la noticia. Le digo, oye, te estás muriendo, o sea, te tienes que ir de vacaciones y además te tienes que hacer un check-up que no se lo había hecho, etcétera. Y el señor le dio más valor a su jefe que a él. O sea, como que los líderes, a la Claro. larga, sin darnos cuenta, van instalando una cultura bastante oscura, digámoslo así. Entonces, a mí me impactó la cultura, pero lo fuerte es que muchos piensan como él, ¿no? Entonces, Claro. de pronto dices, híjole, ¿cómo les ayudo? Es Sí, muy complicado. sí, no, porque ahí tenés que entrar al campo de las creencias ya, ¿no? Claro, claro, claro. Al- Y al- no, al- no solo en el tema, en el ámbito laboral, vos fíjate que a veces estás hablando te quedaste con alguien en determinada hora y en un lugar, y no apareció nunca. Y después no, es que tenía que trabajar. Y decís, ¿qué valor le das una llamada o un aviso? No, no voy a llegar, algo, pero como que el trabajo, decir estoy trabajando o tenía que trabajar, eso
suple cualquier otra actitud o cualquier otra conducta que hasta puede llegar a romper una amistad también, Por porque se supuesto. traduce en una falta de respeto hacia el otro, ¿no? Sí. Correcto, Pati. Y eso del respeto no es un tema menor. Yo creo que es uno de los grandes valores que los líderes hay que integrar, el respeto por el otro. Y cuando hablo de respeto es de entrada a tu tiempo, a tu agenda, a tu personalidad, a tus ideas. A lo mejor no compartimos ciertas cosas o no interpretamos la realidad de la misma manera, pero sí te respeto. Y hay líderes que invaden ese espacio y entonces es cuando la gente, es cuando los colaboradores dicen, híjole, la verdad es que me quedo por necesidad, necesito el trabajo, pero si yo pudiera de veras que mandaba la goma a mi jefe Sí, en 2 segundos. Y es sí, una sí, sí. generalidad, es una generalidad. Hace también poco con empresa muy importante, una aseguradora, me decía, estábamos en un taller de servicio al cliente y me decía, mira, Toño, estábamos comiendo, me decía, mira, Toño, te voy a decir la verdad. Tengo un jefe hojaldra, mamila, que por cierto también lo podemos ilustrar, mamila. Mamila significa en México, no sé si sepas que es como con un ego muy inflado, ¿no? Incluso hay Ah, algunos que un poquito wow. así, ¿no? Sí, muchos. Esto, esto todos tenemos un poquito, pero hay muchos más o No, menos pero así que hay que decirlo, aunque yo sé que eso no cae demasiado bien, pero hay que decirlo porque nos callamos, siempre nos callamos. Y hay que siempre nos empezar callamos. a mostrar y a corregir estas conductas con ese ego súper inflado, ¿no? Ujú. Exactamente. Me dice, tengo un jefe, y así olvídate, ¿no? E incluso les doy unas cosas que le llaman, no sé si tú comprendas el significado de la palabra hojaldra, que es, en México decimos un hojaldra es una mala persona, un abusivo, un Ah, prepotente, uno que abusa, uno que es encajoso, ¿sabes? Y entonces, casualmente andando en el súper, encontré unas galletas que se llaman hojaldradas para aquellos entonces les doy sus galletas a los que identifican, dicen, "No, ese", y de broma se las damos ahí. está muy bien porque es una manera muy sutil también de poner en evidencia ciertas cosas, ¿no? Y entonces en la comida me dice, mi jefe es un hojaldra, un mamila, pa. La verdad lo alucino, pero la verdad yo tengo un buen trabajo, porque tengo mi coche, tengo mi bono, gano bien, estoy aquí porque me va bien. No creas que por lo bonito de mi jefe, ¿eh? Y yo les creo, Pati. Sí, Y yo claro, les claro. me están, y yo lo siento, me están hablando desde, ¿sabes? Desde su autenticidad, desde su propia vivencia. Entonces, muy fuerte cuando voy de regreso después de alguna sesión y me tocan ese tipo de experiencias, me quedo un poco entre frustrado, triste, como cuestionado de decir Sí, cómo claro. ayudamos a las organizaciones a generar líderes de mejor calidad. Fíjate, el mismo Peter Drucker, tú lo sabes, el padre del management, James Hunter, de un libro precioso que se llama La Paradoja. El mismo Albert Einstein decía, Einstein no sabíamos mucho, pero él hablaba de liderazgo y decía Sí, que una vida, más o menos la frase es que una vida que no está orientada a los otros, a servir a los otros, es una vida que no vale la pena. Como que por ahí el líder tiene una oportunidad, Pati, preciosa de poder empatizar, de poder ayudar, de poder sensibilizar, de poder dejar huella, de trascender como líder, de hacer crecer a otros. Y de pronto en México nos cuesta mucho, mucho trabajo, Pati. Eso es lo que yo he sí. descubierto. Entonces, bueno, Y gran tema. lo que yo he notado también en algunas consultorías y eso es como que se cree que el único motivador que existe, se olvidan de que hay otros más, ¿no? El único motivador es el dinero, sin tener en cuenta que el dinero es un medio realmente para conseguir otras cosas. Entonces, no, pero le pagamos bien y ya está. No se trata de eso y las nuevas generaciones eso lo están poniendo en evidencia. Ya contaste recién que 15 millennials se renunciaron todos, porque sí, es que el dinero es cierto que no es todo. Por supuesto que ayuda, por supuesto que hace falta, pero no deja de ser un medio para conseguir otras cosas, otros bienestares que necesitamos. Entonces,
eso muchos líderes también he notado que se olvidan, ¿no? De hablar de los demás motivadores. Sí. Correcto, Pati, de hablar de los demás motivadores que de hecho, digo, se han hecho muchos estudios, Pati, tú lo sabes también, de, de que cuando a una pregunta en estos factores higiénicos, en el clima laboral, en el clima organizacional, eh, el factor número uno de satisfacción laboral es el líder. O sea, la satisfacción laboral de un empleado es directamente proporcional al estilo de liderazgo que tiene. Claro. Pero Entonces, viste que eso pasa también, perdona que te corte, pero me viene a la cabeza recurrentemente cuando íbamos a la secundaria, las mejores materias en las que mejor nos iba, mejor dicho, eran cuando tenías un profesor que era realmente un profesor de alma, ¿no? Que, claro, entonces yo los comparo mucho con eso, y esos profesores no te los olvidas en la vida. Yo matemática, que es una materia que mucha gente detesta, yo la amaba porque tenía una profesora que lo explicaba tan bien que finalmente terminé queriendo la materia, ¿no? Por supuesto, porque uno asocia. Y creo que el líder con el trabajo, la labor, puede hacer un switch parecido. excelente, así es, Pati, coincido contigo. Pero como tú dices, era tu maestra de matemáticas, a lo mejor no eran muchos, y de esa es de la que te enamoraste. Así son los Claro. líderes. Líderes que también hay, y quiero decir que también hay muy buenos líderes, y los conozco y los admiro, Sí. y además los reconozco muchísimo, porque como casi no hay, cuando identifico uno bueno, me dice, no, Toño, no, ya déjame porque me la voy a creer. Digo, no, es que sí es cierto. Si tú supieras cómo está el mercado, de pronto hay una cerrazón de las culturas a Claro. otros, ¿no? A otras empresas, pero tienes toda la razón, Pati. Hay maestros que nos dejan huella y hay líderes que también dejan huella. Y para cerrar este asunto que te decía de los dos elementos, que uno era el amar, pero el otro también es el exigir. Porque, Claro. entonces creo que esta dualidad de estar reconociendo, ya comenté todo lo que es como el amor, digamos, en el buen sentido, no hablando del tema del Sí, sí, sentido, sí, por supuesto. con el sentido de la exigencia también. También un líder tiene que ser un liderazgo fuerte y que exija resultados. Y que si yo sé que tengo a un colaborador que tiene el calibre, la inteligencia, el potencial para dar más, pues será rol del líder desarrollar ese potencial, potencializar ese talento y poder exigir y decir, oye, esto yo no te lo voy a permitir. Y eso no es ser hojaldra. Eso es parte de mi rol porque tú tienes que brillar. Y mi rol es que tú brilles. Y yo voy a hacer que tú brilles. Entonces, te digo, por eso el liderazgo es un arte de influir, de jugar con entre amar y reconocer. Ahora hay líderes demasiado permisivos también, en donde también se los comen los colaboradores. Pero este líder, el líder, digamos, el dictador, en donde se come a todos los colaboradores. Entonces, Claro. ¿cómo encontrar como esa balanza entre Equilibrio, llamar y sí. no, no es una tarea fácil? No, 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 y ahora se me ocurre, tengo más preguntas para hacerte, pero se me acaba de ocurrir una. ¿Puede ser que muchos líderes confundan su rol con el de un mentor? Sí, aunque puede ser es que el líder puede tener varias acepciones interesantes, como por ejemplo, a mí me han invitado a proyectos como, por ejemplo, el líder como coach. Sí, de una u otra forma el líder puede ser un coach. Cuando tú haces preguntas poderosas, que en el ontológico es básicamente el coach tiene todas las preguntas y el coach tiene todas las respuestas. Puede ser una parte del rol del líder. Él también se puede convertir en mentor, por supuesto, puede ser uno de los roles, pero no solo eso. Entonces, creo que los roles, vamos a llamarle su rol, o las subdivisiones de los roles, puede jugar con muchas figuras de acuerdo a lo que el colaborador necesite, o lo que él cree que necesite. Y creo que ahí es en donde se convierte en algo apasionante, porque como líder tú puedes desarrollar muchas habilidades, como coach, como mentor, como puede ser también un líder como reconocedor, como empatizador, o sea, como que hay una serie de elementos y de perfil de líder que se Son convierte varias en cosas, algo sí. maravilloso, que se puede convertir, o sea, el ser líder se puede convertir en un proyecto de vida
espectacular, ¿no? En donde tú mismo estás encontrando un sentido a tu propia vida. Cuando hablamos de líder con sentido, es de que para mí ser líder tiene sentido. Y tiene sentido porque, digamos, puede resolver un gran conflicto existencial en donde yo estoy ayudando a otros, en el que a través de mí, no desde el ego, sino como desde digamos, desde el marco de realidad en donde yo estoy, podemos crecer juntos y yo puedo que otro sea mejor, que tenga una mejor vida, que tenga mejor talento, que luche por sus sueños, que vaya por lo que quiere, que se mate por ir por todo. Y eso, Que vea que se puede, ¿no? y vea que se puede. Y eso es mucho de rol de líder, no un líder, y tal pareciera que el líder como que frena ese desarrollo, a veces por miedo. Decían por ahí otro autor, decía, oye, es que el líder inteligente es el que se llena de estrellitas, el que se junta con gente más inteligente que él. Ese es el líder inteligente, que se agarra de estrellitas porque lo van llevando por todo. Él nada más va girando la inteligencia para mover los hilos de tal manera y que solito o sea, él va sin querer como que va subiendo. Algo muy interesante, pero tal Sí. pareciera que yo soy el que tengo que brillar y los demás no. Y hablando de eso, ¿cómo es un líder narcisista? Sí, el líder narcisista que casi no hay en México es el líder en Sí. donde pues la figura más importante es él, lo único que importa es él, solo habla de él y el mundo tiene que estar alrededor de él. Un cliente, un director general, escucha esto. Voy a decir una actividad no tan clara porque a lo mejor como es medio atípico. ¿Sabes lo que hizo Patty? Organizó un torneo de esta actividad, tiene que ver con unas raquetas, porque a él le gusta mucho eso. Organizó un torneo para él ser el campeón. Bueno. Con eso te contesto lo que es el narcisismo, para que vean que él va a ser el campeón y le va a ganar a todos, para que vean que él es o sea, no solo es el director general, también en eso es el más También, fregón. sí. Entonces, ese es el narciso, que es bien peligroso. Es bien peligroso porque entonces la gente, o sea, la gente nada más dice, Dios mío, mira, mira, Pati, estábamos en otra reunión, perdón que te dé caso, porque hay casos ahí que van diciendo. Sí, es que son muy ricos, claro. Decían, oye, un director general, una constructora, oye, la gente no te conoce ni a tu staff. Eran él y 4 de sus directores, una constructora importante, de Estados Unidos, pero con presencia en México. Y él era la representante. Entonces, preséntense. La gente no los conoce, la gente los quiere conocer. Preséntense. Pues, 60 personas esperando que, no, espera. Entonces llega el director general. Miren, y se empieza a presentar. Les voy a decir cuáles son mis 3 grandes amores. ¿Me quieren conocer? Ahí les van mis 3 grandes amores. A ver. Mi casa, una casa preciosa que tienen el club de golf más caro de México, que ninguno de ellos se lo iba a comprar, de 2 millones o 3 millones de dólares, ¿no? Mi casa, mi golf, jugar golf. Ah, y mis hijitas. Qué horror. Pati, y empezó a decir que estudió en Yale y que luego se fue a Stanford y que tuvo la oportunidad y la gente así nada más, así Pati, perdóname que lo actúe así como diciendo, ya que se calle por favor, Claro, ya que, o sea, resultó contraproducente. ¿Y qué claro. pasó? Que todos se presentaron igual que él, porque como él habló de todos sus logros, todos se presentaron igual, resultó contraproducente, desconectados, alucinados, espantoso, una sensación de decir, estos son mis jefes, ojalá que me hable un headhunter, por favor, aunque gane menos, lo que tú Claro, dices. claro, totalmente, Entonces, totalmente. terrible. Y hablando de eso, y en otro caso, me toca casualmente un director que dice, mis padres campesinos, y me gustan los frijolitos, y me gusta en la calle, y así, y se metía a las plantas, ingeniero, le invitamos una guajolota, Pati, en México es una tortita de tamal, que no se ve bien visto en México porque es como para, digamos, es un alimento de bajo costo. Entonces, pues muchos comemos guajolota para desayunar de pronto. Claro. Pero para muchos dicen, ay, ¿qué es eso? Es yo. Oye, Pati, escucha esto. Inge, y el ingeniero, un genio, ¿eh? Le invitamos una guajolota, Pati, en la banqueta, en un rumbo horrible, con ellos, con los obreros de una empresa, echándose su guajolota y diciendo, Inge, no sabe cómo lo queremos. Oiga, necesito su compromiso.
Claro que sí, Inge, pero no por la empresa, es por usted, porque usted es el único que no es mamón. Todo es una bola de mamilas, todo es una bola de prepotentes. Y usted es muy lindo y claro que vamos a dobletear la producción. Pati, no solo la doblaron, tripletearon la producción. Claro, Mil, 1,500 obreros. Por ahí alguien, tenés un por alguien que aterrizó a la realidad, que entendió su rol de líder, que es estar con su equipo en conectar, la claro, esencia, en el tuétano, con el corazón, y la gente lo siente. La sí, gente lo siente y eso, o sea, a veces no es tan, es un arte, pero a veces es bien fácil ser líder, pero no lo queremos entender. Y fue una cosa espectacular que me tocó vivir de cómo un líder y cómo está tu hijo, y cómo está tu hermana, y cómo está esto, la vulnerabilidad. Hay un libro buenísimo que se llama El auténtico liderazgo de Harvard Business Review, en donde habla de la vulnerabilidad, que quisiera decir, Pati, el sí, mostrarte vulnerable con el otro. Yo también tengo miedo igual que tú. claro. ¿Hay algún un Pero líder le vamos puede juntos, ¿no? vamos Ujú. juntos? Yo también tengo miedo, o sea, y también lloro, y también me pasa eso, Patti, que para algunos se les hace una debilidad, es Claro, una gran fortaleza porque te estás atreviendo realmente a ser auténtico, por eso se llama El auténtico liderazgo, buenísimo libro, en donde el mostrarte vulnerable, Patti, es algo sumamente poderoso con tu equipo, porque realmente te conecta de fondo, dices, wow, o sea, y es en donde dices, extraño a mi jefe, extraño a mi líder. claro, Entonces claro. les digo, siempre le digo cuando estoy en un equipo, a ver, no están los jefes, lo extrañan, levanten la mano, ¿quién lo extraña? ¿No? Y levanten la mano, ¿quién le gustaría que el curso se prolongara un mes, ¿no? Para que no regrese, en fin, Sí. temas que, Y vos sabés que que donde se ve mucho esa gran diferencia, ¿no? Es haciendo coaching con caballos. sí, Bueno, antes de la pandemia, y pasa que en las dinámicas que se forman, los caballos no saben de jerarquías, no saben de puestos, no sabe quién es el jefe, pero tienen una sensibilidad tan grande que ya algún día vamos a hablar más en profundidad de lo que es este trabajo con estos animales, ¿no? Grandiosos. Ellos de repente enseguida detectan quién es el líder. Y en una oportunidad me pasó en un curso con un banco que detectaron el líder en el que menos esperaban. No va que el jefe dice, esta estupidez yo no la quiero, mejor me voy porque tengo cosas más importantes que hacer y se fue de la sesión. Así que dejó a todos los colaboradores trabajando. Pero bueno, eso fue una prueba muy, muy concreta de dónde están los líderes, ¿no? Y de qué papel están representando hoy en día. Así que fascinante el tema del liderazgo. Y bueno, vamos ya casi a una hora. Te hago una última pregunta porque me gustaría sí, cerrar esto contigo. Eh, yo quisiera saber si cambiar cómo es un líder hoy en las empresas, estas problemáticas que nos viniste hablando y de las distintas experiencias que fuiste teniendo. Cambiar un líder es muy difícil. mm, mira, a ver, como consultor organizacional, tú lo sabes, Pati, lo de desarrollo organizacional es hablar de cambio. Y yo genuinamente sí creo en el cambio. O sea, sí creo que se puede cambiar, pero no es un asunto fácil. No es algo tan sencillo, es algo muy complejo porque lo hablábamos un poco más adelante, es para que yo pueda darme cuenta de cómo estoy siendo, necesitan pasar muchas cosas. Pero de que se puede, por supuesto que se puede. eh, necesitamos estar haciendo mucho esfuerzo, Pati, con los líderes de tomar conciencia. Oye, ¿cómo tomar conciencia? Yo creo que algo que nos puede ayudar a tomar conciencia y de hecho así es como se cambia una creencia, es cuáles son los costos que estamos teniendo como líderes en las organizaciones. Hablar de costos. ¿Qué nos está costando? Tema de rotación de personal, Sí, que no es tema la de rentabilidad nada temas más. de, exactamente, temas de rentabilidad, tema de mercado. O sea, es un gran tema. Entonces, analizar sobre los costos y después es, ¿qué me va a costar si no hay un cambio en el liderazgo? ¿Qué me va a costar?
¿no? O sea, cuáles son los costos, y después es también como retar y decir, ¿cómo no vamos a cambiar? O sea, por supuesto que se puede cambiar la cultura, pero por eso el líder es el que empuja el cambio, el director general tiene que ser y el presidente tienen que ser los principales patrocinadores del cambio. Por eso en los programas que hacemos de desarrollo organizacional y demás, siempre empezamos con los líderes. Y siempre decimos, cuando hay programas de largo plazo para ti o programas de alcance muy grande de 2,000, 3,000 personas al nivel de sistema, el primer punto es, el director general, yo quiero que tú abras todos los talleres. Claro, claro. No, es que no tengo tiempo, no le entro. No, en serio, no le entro. Es No, que exactamente, porque no va a resultar el cambio y si no resulta, la culpa siempre es del consultor, ¿no? Exactamente, ¿no? Ahí motívamelos, Claro, y me dicen, ¿y cómo me vas a garantizar que van a cambiar? claro. Pues te voy a garantizar que van a cambiar cuando tú, ¿O cuál es el ROI también? exacto, cuando tú agarres tu rol patrocinador, yo estoy afuera, yo me voy. Contrátame o no, yo me voy. Pero tú, y yo te quiero ayudar, pero tú tienes que ser el patrocinador del cambio y tú Claro. tienes que modelar con el ejemplo y tú tienes que ser el más congruente en todo. Pues si no, la gente no te lo va a creer. Va a decir, ay, bullshit, lo mismo de siempre. Ay, ya la gente está vacunada de eso, Pati. Entonces, bien importante empezar desde arriba. O sea, la conciencia de que el líder tiene que ser los líderes tienen que ser los patrocinadores de un cambio organizacional en valores, en creencias, en todos estos temas. Sí, la congruencia parece ser una de las cosas que son más difíciles de alcanzar, ¿no? Y sin Sí, embargo, no es tan difícil como uno cree, la verdad. sí, Así que, totalmente. Y que todos bueno, tenemos nuestras incongruencias, Pati. Yo sí, tengo mis obvio. incongruencias pronto, pero hay de incongruencias en incongruencias. El dentista con caries, el Sí, nutriólogo hay gordo, distintos niveles. el líder, o sea, sí, o sea, como dar una revisada y decir, a ver, ¿cómo estoy? O sea, ¿cómo estoy yo? El tema de la congruencia. Entonces, ojo, cuando en las áreas de recursos humanos están haciendo esfuerzos de cambio de cultura o cómo transmitimos los valores a la gente, ojo con lo que estamos haciendo porque puede ser contraproducente muchas veces cuando no hay un modelo de cambio planeado, ordenado, congruente, estructurado y que vayamos como midiendo avances, etcétera. Digo, es todo un tema de intervención, pero sí, repito, el tema de la conciencia vuelve a ser como el detonador principal para cualquier Claro, modelo de cambio. claro, claro. Bueno, bueno, ya estamos llegando a la hora del programa. Voy a leerte un par de comentarios que dejaron de Norma Rivera, por ejemplo, que dice real todo. John Brown, Brim, hi, dice. Y Silvia Mejía Pérez dice, excelente tema, parece parienta mía esa, pero no, ¿eh? un beso a Silvia. Dice, excelente tema, sobre todo por las experiencias compartidas. Muchas gracias. Y sí, gracias también a los que nos acompañan. Y bueno, ya voy a dejar que Antonio se despida. Lamentablemente ya llegamos al tiempo, ¿viste cómo se va Qué rápido, volando? es un tema que no acaba. Qué rápido se nos pasó el tiempo, Pati. Hoy Sí, te sí, quiero agradecer, qué linda eres y te agradezco y valoro de corazón este espacio. Me encantó platicar contigo, Pati, que tú también eres una deoísta profesional y a mí te admiro mucho. muchas gracias. Y que también, y también te quiero decir que me encanta que no te quedes callada y que tengas esa fortaleza y de ese empoderamiento femenino que también necesitamos, y lo cual te admiro mucho, mi querida Pati, y gracias, muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias, Antonio. Y decinos dónde te podemos encontrar. Sí, claro que sí. Me pueden encontrar en Facebook, en arroba Antonio Olivares. Bien, Esa es una red social que tengo. Y me pueden mandar un correíto en Antonio arroba working better como se escucha, trabajando mejor, Antonio arroba workingbetter.com.mx. Si alguien está en una crisis existencial, también hablo mi teléfono celular y encantado que no sean las 2 de la mañana nada más, me duermo a la 1. Me puedan darme de alta en WhatsApp, encantado de la vida, que es mi celular 55 33 35 7414. Repito, 55 33 35 7414. Denme de alta en WhatsApp y encantado. Nomás hoy estuve en el programa con Patti y encantado les contesto, bibliografía, tips, qué eh, bueno.
puedo mandar unas hojaldras para sus jefes, Las mamilas. unas mamilas para los jefes que siempre va a haber un Te lo hojaldra. digo, claro, no te digo nada, pero de alguna manera te lo demuestro y le pones eso en el escritorio, ¿no? Yo dando ideas. No, no, no. Les mandamos unas galletitas por Uber Eats. Indirectas, una indirecta. Ay, Dios mío, bueno, muchísimas gracias Antonio, muchísimas gracias a todos. No te vayas No, no porque me yo voy. había dicho que teníamos una sorpresa y quería Sí, claro. mencionar que esto tiene que ver con muchos seguidores que nos han pedido también hablar de inclusión, de diversidad. Si bien en algunas entrevistas estuvimos tocando el tema de la equidad de género, bueno, lo pueden encontrar en el canal, por supuesto, de YouTube, lo que vamos a hacer la semana que viene va a venir una persona a hablarnos de inclusión y diversidad, pero con Wow. experiencias que ha tenido en carne propia. Porque aquí, señores, hablamos y vamos al fondo del tema, así que no se pueden perder ese programa. Va a estar muy, muy impresionante, muy, muy interesante también. Y la Buenísimo. recomendación, que también hablaste sin haberlo pactado antes, Antonio, mirá cómo es el universo, ¿no? Que nos conecta con algunos temas. Y hablaste mucho de la comunicación efectiva y del mirar a los ojos, del tener siempre presente. Bueno, nadie nace sabiendo, yo estoy practicando también cosas a través de internet y algo que me cuesta mucho es mirar a la lucecita, a la cámara, porque claro, estoy en el Zoom y lo estoy mirando a mi invitado, cómo habla y todo, y me olvido de mirar ahí. Entonces, lo que hice para poder facilitar esta curva de aprendizaje y generar un nuevo hábito es pegar un ojito de cada lado de la luz roja, o Ah, verde, o el color que la tengan, ¿no? Y entonces, como el interesante. cerebro busca siempre un par de ojos para mirar, eh, Qué buena idea. automáticamente voy hacia ahí. Y Qué esto maravilla. es Qué buena idea. importante, claro, y esto es importante porque uno establece un lazo más cercano, más auténtico, puede charlar de una manera más directa, incluso, aunque parezca una tontería, pero no lo es. Ya capaz que me veo visca, estoy tratando de ver cada vez más a la cámara, me cuesta, pero yo sé que en algún momento lo voy a lograr. Sí, y esto por supuesto lo recomiendo para conferencias, cursos, entrevistas de trabajo, juntas y también en las reuniones familiares, porque hemos perdido un poco esto de mirarnos a los ojos, aunque sea a través de una cámara, es lo que hoy tenemos y es lo que tenemos que utilizar. No tanto celular, que yo acá tengo, no ya uno, tengo como dos, pero eso hay que apartarlo cuando uno tiene que conectar con la gente. Esta conexión es importante y por supuesto va a favorecer mucho a la comunicación efectiva. Si les resulta esta recomendación, este tip que les di, que a mí me está resultando, por favor déjenmelo en los comentarios y entonces, bueno, busco más recomendaciones para darle para la próxima vez. Ya yo soy el número uno que te digo, me encantó tu recomendación. Gracias, la voy a tomar en cuenta. Buenísimo. Bueno, buenísimo, Muy creativa. Está buenísimo. muy padre. Muy Y bien, me Pati. gustaría entonces terminar con una reflexión de todo este tema del liderazgo. Yo escribo también, a veces me salen algunas reflexiones, algunas frases que comparto en el post y yo creo que esta podría vernos bien a la cara a nosotros como líderes, ¿no? Porque todos somos líderes. Y justamente es esto, tomemos el liderazgo con sentido, porque siempre estamos liderando aunque no nos demos cuenta. Ok, Así que bueno. hasta aquí, Ok. entonces, no se olviden, muchas gracias, saludos a todos, no se olviden el próximo martes, los esperamos aquí en Incompany. Chao, Antonio, Gracias. hasta Besos. luego. Gracias. Hasta luego, entonces.